Continuamos en Upao Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Vamos ahora a tener una importante entrevista con el doctor Edgar Yang. Él es egresado de la primera promoción de Medicina Humana de la Universidad Privada Antonio Dorrego, docente en esta Casa de Estudios Superiores y labora como médico oncólogo en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de Salud, en La Esperanza. Recientemente ha habido un concurso interno de proyectos de investigación y él logró pues el primer y segundo puesto como resultado de sus investigaciones en el tratamiento del cáncer. Vamos a conversar sobre este importante logro académico, pero también seguir insistiendo en lo que significa la prevención del cáncer en nuestro país. Doctor Edgar Yang, bienvenido a Upao Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la entrevista. Muy bien, gracias también a usted por aceptar esta invitación. Para seguir informando al público, doctor Yang, estamos en la semana de la lucha contra el cáncer. Hemos conversado hoy en días anteriores de la prevención del cáncer de mama. Ahora necesitamos seguir fortaleciendo una cultura preventiva en la población. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer, doctor? ¿A partir de qué actitudes o comportamientos las personas podemos prevenir el cáncer? Bueno, hablar de cáncer es un tema en realidad muy largo, es una enfermedad heterogénea. Y cuando yo digo de heterogénea, significa pues que en cuanto a su origen, en cuanto a su presencia de factores de riesgo, el abordaje diagnóstico, el mismo tratamiento y el mismo pronóstico es diferente para cada tipo de cáncer. Yo no puedo hablar del cáncer de mama de la misma manera que puedo hablar de cáncer de colon, por ejemplo, por todo lo que yo acabo de mencionar. Entonces, dentro de la prevención, en lo que respecta a su pregunta, nosotros donde podemos intervenir bastante es en los factores de riesgo. Quiere decir que la sola presencia de ese factor aumenta la probabilidad de que ese evento adverso aparezca o ocurra. Pero dentro de los factores de riesgo podemos identificar dos tipos, aquellos que son modificables y aquellos que no son modificables. Por ejemplo, si usted me habla de cáncer de mama, ¿cuál es un factor de riesgo? El hecho de que sea mujer. Eso yo no lo puedo modificar, definitivamente. Pero, ¿qué otro factor sí podría yo modificarlo? El hecho de que sea sedentaria, el hecho de que consuma alcohol, ¿no? El hecho de que la persona consuma comidas grasas y no una dieta saludable. Entonces, esa es la manera de que nosotros podemos hacer prevención. Identificar primero cuáles son los factores de riesgo modificables y sobre aquello actuar y obviamente crear conciencia primero en difundir esos factores de riesgo y luego también difundir cómo combatirlos, los modificables que acabo de mencionar. Ahora, doctor, hay bastantes o existen ciertos mitos y quisiera que usted nos informe como científico. ¿El cáncer es hereditario? Es decir, familias que han tenido, por ejemplo, papá o mamá cáncer, los hijos, los nietos en segunda generación, ¿pueden también estar en riesgo de contraer cáncer? La respuesta también a su pregunta sería, depende de qué cáncer me esté hablando. Porque precisamente, como mencioné al inicio, es una enfermedad heterogénea, no es lo mismo. Obviamente que nosotros siempre a la hora de examinar a un paciente comenzamos con un interrogatorio o también llamada anamnesis. Y lo primero que solemos preguntar es, bueno, usted tiene un tumor, tiene un cáncer, lo que le voy a preguntar es lo siguiente, ¿usted tiene algún antecedente de cáncer en la familia? Ya sea por el lado del papá o de la mamá, y ahí es donde nosotros empezamos. Existen ciertos cánceres que tienen buena predisposición. Por ejemplo, el cáncer de mama, que ya estamos en esa de la lucha contra el cáncer de mama, solamente el 5 o 10% de los cánceres de mama tienen componente hereditario. Es decir, pero si yo encuentro una paciente que tiene un tumor de mama, yo le pregunto, ¿tiene un antecedente de cáncer de mama? Y me pregunta, si me dice sí, mi mamá lo tuvo y mi abuela también, es de hecho que esa paciente tiene una alta sospecha de cáncer hereditario genético, puede corresponder al grupo del 5 o 10% y hay que hacerle las pruebas a ella, al resto de la familia, hijas, sobre todo si son mujeres, obviamente, ¿no? Pero otro cáncer que también tiene mucha predisposición hereditaria es la próstata. La siguiente pregunta está vinculada a los casos o tipos de cáncer que tienen mayor incidencia en la población. Por ejemplo, en el caso de las mujeres o los hombres, ¿qué tipo de cáncer prevalece
o aparece en estas personas, en el hombre y en la mujer, por ejemplo, acá en La Libertad? En la mujer hay una lucha entre primero cáncer de mama, luego cáncer de cuello uterino, pero por ahí nomás se dan, no es mucha la diferencia. Cuello uterino y mama, por ejemplo, y tercer lugar pulmón, ese es en la mujer. Y en el hombre es próstata, estómago y pulmón, por ejemplo. Estos son los cánceres más prevalentes que tenemos aquí en La Libertad. Bien, ahora vayamos a lo que fue su trabajo de investigación, doctor Yang. Usted ha logrado un primer puesto en un concurso de salud del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, con un trabajo que justamente está vinculado al tratamiento del cáncer. Sabemos que el tema es sobre los LOTS. Explíquenos en qué consiste esto, porque el trabajo es valor pronóstico de LOTS en la probabilidad de sobrevida actuarial a 5 años de carcinoma colorectal resecable. Ese es el primer lugar. ¿En qué consiste ese trabajo, por favor, doctor? Cuando uno tiene un cáncer de colon y reto, el primer lugar donde se va primero son a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos tienen un montón de funciones. Entre ellos actúa como un sistema de drenaje, por ejemplo. Entonces, cuando yo saco un tumor de colon, por ejemplo, veo que es operable, yo tengo que sacar no solamente el tumor del colon o del recto, también tengo que sacar los ganglios. Pero la manera de evaluar los ganglios tradicionalmente es solamente me dice cuántos ganglios metastásicos, cuántos comprometidos hay. Pero eso es lo que se hace en el sistema actual que nosotros manejamos a nivel internacional y nacional. El trabajo lo que ha hecho simplemente bastará con solamente decir cuántos ganglios metastásicos hay, si son 1, 2, 3 o 10, por ejemplo. Entonces, vemos que nos quedamos cortos, porque a veces no solamente sacar el número de ganglios, sino también tenemos que ver cuántos ganglios debemos de sacar. Entonces, nuestro trabajo simplemente ha aplicado el LOTS, que consiste en hacer un cociente, una ecuación entre el número de ganglios que yo tengo positivos sobre el número total de ganglios que yo he sacado, ¿no? Para ver el real impacto de la cirugía, por ejemplo, en la cosecha ganglionar. No basta que el cirujano me saque 6 ganglios y los 6 me salgan positivos, será suficiente, es correcto, es adecuado, ¿no? Entonces, estamos haciendo esa correlación. Es un poquito complejo de explicarlo en pocas palabras, claro, pero hemos aplicado ese, y queremos ver que para nosotros ese va a ser el próximo estadio para poder pronosticar adecuadamente a aquellos pacientes que tienen compromiso de los ganglios. Y hemos demostrado con este trabajo que sí hay una significancia estadística, con esta nueva aplicación, con esta nueva clasificación de estadiar, clasificar a los pacientes no solamente con el número de ganglios metastásicos, sino también haciendo una relación con el número de ganglios que el cirujano saca, ¿no? Encontramos buenas tasas de sobrevida y eso es una aplicación y sobre todo tiene lo novedoso de que es aplicado a nivel nacional por primera vez. Ese es un logro del trabajo. Bien, finalmente, doctor Yang, el otro estudio que usted presentó en este concurso es biopsia de ganglio centinela con impronta en el estadiaje auxiliar por cáncer de mama en el Hospital de Alta Complejidad. Sí, es una técnica que recién se ha instaurado en el hospital en el 2017. No es una técnica que le haya nacido de mi persona, sino que es una técnica que se ha venido aplicando a nivel nacional y simplemente este trabajo es una descripción de nuestra experiencia con esta técnica. Tampoco es que yo tengo un cáncer de mama y tengo que vaciarle los ganglios de la axila, por ejemplo, que son los ganglios que corresponden al tumor de mama. Sino con esta técnica sacamos algunos ganglios, vemos si realmente son positivos o no, en ese momento en sala de operaciones, y ahí me dicen si realmente son positivos o no dentro de sala de operaciones, y nos permite clasificar a las pacientes ahorrando bastante tiempo, ¿no? Entonces, hemos hecho una serie inicial de 20 pacientes, pero ahorita ya bordeamos los 100 pacientes. El trabajo presentó los 20 primeros casos y hemos encontrado que la técnica, si bien es incipiente en esos 20 pacientes, es una técnica adecuada para hacer un buen estadiaje, una buena clasificación de nuestros pacientes con cáncer de mama, con bajos costos, ¿no? Y un impacto, digamos, en costo-beneficio. Bien, muchísimas gracias, doctor Yang. Sabemos que usted está en plenas labores médicas en el Hospital de Alta Complejidad y le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado a OPAO Noticias. Muchas gracias y éxitos en su labor como médico oncólogo. Muy amable. Muchas gracias por la entrevista. Saludos. Bien, gracias. Estuvimos con el doctor Edgar Yang,
egresado de la primera promoción de Medicina Humana de UPAO, que acaba pues de ganar 2 importantes premios como investigador médico oncólogo del Hospital de Alta Complejidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en UPAO Noticias.